Hoy ya es 8 de octubre y Guayaquil sigue viviendo sus fiestas de independencia entre desfiles, ferias y conciertos. Y el Ecuador se suma a las acciones de organismos mundiales para asegurar la supervivencia de especies migratorias y sus hábitats. Más de 700 delegados de 119 países se reunirán en nuestro país para analizar estrategias y nuevas campañas. Además, pese al esfuerzo de las autoridades e instituciones, las drogas siguen ganando terreno, especialmente en los jóvenes. Los niños resultan ser los más vulnerables y los estragos en las familias son estremecedores. Aquí empezamos los desayunos de 24 horas. Bienvenidos. Hoy, en los desayunos de 24 horas. La Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias. Lo conversaremos con la ministra de Ambiente, Lorena Tapia. Además, con el periodista Anderson Boscan. Hablaremos de los jóvenes con problemas de drogas y de su trabajo periodístico respecto al tema. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Del 4 al 9 de noviembre se realizará la 11ª Convención Mundial de la Conservación de Especies Migratorias. Se ratificó al Ecuador como el país anfitrión de este evento. Durante 5 días, Ecuador recibirá la visita de aproximadamente 700 delegados de más de 119 países que participarán en la conferencia de las partes en el marco de la 11ª Convención Mundial sobre Conservación de Especies Migratorias y Animales Silvestres que lidera Naciones Unidas. Este evento es el más importante del mundo en su clase y es la primera vez que se lo realizará en América Latina y ya Ecuador fue ratificado como país anfitrión. La Convención de Especies Migratorias es un tratado internacional del Programa de las Naciones Unidas para la Protección del Ambiente que busca asegurar la supervivencia de las especies migratorias y sus hábitats. Para esto se implementan mecanismos locales e internacionales que garanticen la supervivencia de estas especies amenazadas a nivel mundial. Bradley Chambers es el secretario ejecutivo de la convención. Es tiempo de acción y de implementar políticas en el país para la conservación de estas especies. La convención posibilitará a Ecuador la firma de convenios y acuerdos de conservación para el cuidado y aprovechamiento de las especies migratorias. El evento incluye el análisis de temas como el calentamiento global, uso de energías renovables y la inclusión de varias especies de rayas, tiburones y mamíferos a las listas de protección global. La 11ª reunión de la Conferencia de las Partes se llevará a cabo del 4 al 9 de noviembre en Quito. Joana Ramos, 24 horas. Y para hablar más de este tema ya nos acompaña Lorena Tapia, ministra de Ambiente. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Este evento está calificado como el más importante de su especie y tiene como objetivo, entre otros, que pueda cada país aplicar mecanismos en defensa de sus objetivos. ¿Qué tal si empezamos con esos mecanismos que según usted ya deben de irse aplicando en el Ecuador y en el mundo? Claro, bueno, primero que nada resaltar esta noticia que es muy positiva para los ecuatorianos. Como escuchamos en la nota, es la primera vez que un país latinoamericano es elegido para ser sede fuera de Europa de un evento de enorme importancia. Y Ecuador fue elegido sede por una serie de factores que concursamos y como usted bien menciona, hay medidas que el Ecuador ya está implementando. Ecuador es referente, por ejemplo, en conservación ya de tortugas. Tenemos excelentes políticas también en tiburones. Tenemos también políticas muy importantes en conservación de algunas aves que están en peligro de extinción. Hay un trabajo que es bastante visible en cuanto a políticas ambientales en el Ecuador que le permitieron ser partícipes de este proceso de concurso y ser elegido una vez al final que compitió con Filipinas como la sede de este importante evento internacional. ¿Y qué nos hace falta para poder alcanzar estos objetivos? Bueno, esto es un trabajo que agrupa, digamos, es transfronterizo. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las especies que normalmente se mueven en periodos que tienen que ver con épocas invernales involucran a políticas de carácter no solamente local e internacional. Es decir,
¿Cómo hacemos que los países que somos partes de la Convención unifiquemos nuestros esfuerzos? Es decir, ¿cómo logramos que se conserven, que se aprovechen sustentablemente, que se eliminen las barreras que impiden una migración exitosa y que las especies que se mueven durante periodos, como le decía, sobre todo en la época invernal, vengan a nuestra frontera sin que encuentren barreras que afecten su supervivencia? Las políticas se están implementando nunca suficiente en estas políticas en materia ambiental para proteger a las especies, como las migratorias y aquellas que se encuentran en peligro de extinción. En la información que de parte del Ministerio del Ambiente nos hicieron llegar previo a esta entrevista, nos ponen algo, bueno, realmente todo suena muy interesante, pero hay algo que llama la atención, que dice proponer la inclusión de 32 especies. ¿Qué significa eso? Sí. Bueno, sobre todo esta convención tiene un carácter científico, se investiga todo el tiempo. Entonces usted levanta una línea base del comportamiento de especies como las que usted ahorita acaba de mencionar en función de su pregunta y se ve cuánto han sido amenazadas. Ecuador ha sido muy proactivo en proponer. Hace unos años atrás propusimos, por ejemplo, que la raya también fuera incluida como una especie en riesgo, a pesar que en el Ecuador registramos el mejor comportamiento en cuanto a conservación de rayas en el mundo. Más de 100 especies, tipos de especies de rayas que nos permiten ver lo saludable que se encuentra el ecosistema en el Ecuador. Con relación a su pregunta, entonces, se investiga constantemente, se determina qué especies están en riesgo. Ecuador va a hacer algunas propuestas en función de las medidas científicas e investigación levantada para que en el ámbito de la COP se decida si se incluyen más especies o no. La prevención de la matanza, captura y comercio ilegal de las aves migratorias. Yo creo que ese es un tema que incluso hasta la ciudadanía está pues convocada. Hay un ánimo en las calles de colaborar con las políticas públicas para evitar esto. Pero sin duda esta convención va a dar o va a aportar un granito más de arena sobre este objetivo también. Sí, sin duda el comportamiento ciudadano cambió. Yo creo que todos los ecuatorianos, en general los ciudadanos del mundo, somos conscientes de la amenaza ambiental que existe sobre las especies, en este caso en particular sobre las especies migratorias. La importancia de esta COP es que exige a los países miembros medidas concretas. Esa es la diferencia. Se conversa durante esos días qué se va a hacer a nivel nacional, a nivel internacional, cómo unificamos medidas en el ámbito de las diferentes fronteras y actuamos. Por eso el lema de esta convención es tiempo de acción. El mundo no espera más que sigamos planificando, sino que actuemos para la conservación de especies que están en riesgo. Y hablando de acción y de cosas concretas, algún tiempo ya, meses atrás, se anunciaron sanciones a las empresas que contaminen los ríos, el estero salado. ¿Cómo va esa política pública con respecto a ese tema? Avanzando. Hace unos meses atrás, inclusive fue en su momento clausurado un centro comercial por los monitoreos que existen, pero eso es un caso. Fueron monitoreadas más de 600 empresas sancionadas con carácter administrativo, es decir, multas más de 100 empresas. Ahora nos encontramos actualizando el estado de las medidas de implementación para solucionar los problemas de estas empresas en el estero, con la posibilidad de acudir a delito ambiental ya en el evento de no haber solucionado la implementación de medidas. Es decir, avanzamos con absoluto compromiso, que es un tema que tiene que resolverse para beneficio de todos los ecuatorianos y en particular de quienes somos guayaquileños. Gracias, ministra, por estar aquí en los desayunos de 24 horas y compartir con nuestro público televidente toda esta información que no solamente deja ver las políticas públicas, sino el beneficio que tienen para todos los seres humanos, ahora y después. Muchísimas gracias nuevamente a la ministra. Y el consumo de drogas en niños lamentablemente sigue en aumento aquí y en todo el mundo, en especial en algunas partes. La dimensión que ha tomado este problema en los últimos años activa las alarmas tanto de autoridades públicas como privadas, pero sobre todo de la familia. El análisis ya mismo de este tema. Gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Y seguimos analizando la problemática situación de los jóvenes con la enfermedad de la adicción a las drogas, y es cada vez mayor el número de niños que están ingresando a esta enfermedad, sea por curiosidad u obligación. Se ofrecen en las calles, en los centros comerciales, dentro y fuera de los establecimientos educativos y ahora incluso en la familia. Las drogas siguen ganando terreno. Semanas atrás un niño de 13 años murió por el síndrome de abstinencia. Su madre denunció que quien le daba la droga a su hijo era un vendedor que se encontraba en los exteriores de la escuela. Para la psicóloga Judith Ventimilla, jefa de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias, estos casos no son aislados. Cuando ya está esta problemática, sí,
rondando los colegios, debemos de trabajar en equipo. Tenemos que trabajar desde un punto de vista, ¿sí?, interdisciplinario y multidisciplinario. Y es que el consumo dejó de diferenciarse por edad o condición social según los expertos. Cada vez son más los niños que ingresan a este mundo, ya sea por curiosidad, problemas personales o incluso por obligación. Las estadísticas revelan cifras alarmantes. Lo que preocupa principalmente es que el inicio para el consumo de drogas no es el que se suponía que era. 14,9, 14,8, ese dato no es el adecuado, el correcto. Nosotros nos hemos encontrado en las escuelas, en los colegios con niños que consumen droga o han empezado a consumir droga a los 10, 11 años. Joana Ramos, 24 horas. A esta hora damos la bienvenida al periodista Anderson Boscan del Diario Expreso. Buenos días, Anderson, gracias por estar con nosotros. Creo que mucha gente le impactó mucho una de los reportajes que se denomina Las confesiones de un dealer de colegios, algo así me parece, ¿no? Si no me equivoco, lo tengo ya no de la manera impresa que salió en el diario. Y quisiera que nos cuentes cómo así te llamó la atención empezar a investigar este tema y qué nomás encontraste. Bueno, la historia de Jota, que fue como denominamos a este personaje, es un joven de 18 años, acaba de cumplir la mayoría de edad y estaba dedicado al comercio de drogas desde los 16, si no me equivoco. Lo interesante de este perfil es que no es el habitual perfil que estamos acostumbrados cuando hablamos de un traficante de drogas, o un microtraficante en este caso. Es un perfil de un joven de 18 años, estudiante de buen colegio privado, buena universidad, con posibilidades de llegar al exterior, con una familia con ingresos económicos altos, trabaja con los padres, va a la iglesia los fines de semana. Es decir, cambia el estereotipo de la persona que trafica drogas. Ya no es el joven que por necesidad económica tiene que, entre comillas, hacer múltiples trabajos, entre esos vender drogas. Correcto, no es un joven obligado o empujado por la necesidad o la sociedad. Es un joven que, desde mi perspectiva, de lo que pude conocer de él, ha banalizado el comercio ilegal de drogas. Ha llegado a la conclusión de que es una actividad totalmente normal, cosa que es realmente preocupante, y ha desmitificado el hecho moral de romper la ley y dañar la sociedad a través de esto. ¿Y se está consciente de eso? Sí, bueno, él está muy consciente de lo que hace, tanto así que no se lo dice al cura cuando se confiesa. O sea, él está consciente de lo que hace es malo, pero no está consciente de qué tan malo puede llegar a ser. Mira que el entrevistado, una de las cosas que yo trato de enfatizar en el reportaje es que él hace una diferencia entre las drogas blandas y las drogas duras, asumiendo muy ingenuamente que las drogas blandas hacen menos daño y por eso deben de venderse desde su actividad. Es decir, no vende heroína, por ejemplo. Él vende marihuana y ácidos, asumiendo los ácidos como una droga blanda, bueno, cuando no lo es. Y es realmente ese el nuevo conflicto que debemos enfrentar. Y también puede ser, ¿no?, entre las múltiples consecuencias, el querer pensar equivocadamente que cuando los jóvenes, los niños y los adultos usan drogas, estamos hablando de personas inmorales y nos olvidamos que se trata de una enfermedad. Y cuando la enfermedad de la adicción aparece, no importa si es a la marihuana, si a la heroína o hacia el alcohol inclusive, simplemente tener una enfermedad, padecer de esa enfermedad de la adicción. Y bueno, como decía, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Este personaje distinto ya no es el niño que necesita dinero para vivir o ayudar a sus padres y por eso vende droga o está en la calle. Esto funciona en un centro comercial también, además. Sí, bueno, en un centro comercial, en la casa de un amigo, en un parque. Entre más gente exista alrededor, mejor, según sus propias descripciones. Lo que creen estos microtraficantes que no son a la antigua, como te explico, o sea, que pasan la droga en un juego de play, en un pendrive, en un celular, en cosas totalmente infantiles que pueden estar a la vista y paciencia de las autoridades, de sus padres, de sus amigos. Bueno, el perfil de ellos es hacerlo de manera expuesta al público. Buscar la exposición. Entre mayor exposición creen estar menos vistos, menos controlados. Y es uno de los focos que no estamos atacando. Es decir, los paradigmas y los estereotipos nos han llevado a combatir la droga de una forma no errónea, sino aislada. Aislada, haciendo controles en los colegios, que está muy bien y yo creo que es maravilloso que se haga
con la llamada revolución preventiva, que es un macroplan contra el microtráfico, pero se hace en colegios públicos, por ejemplo. No se lleva eso al sector privado, eso se debe llevar al sector privado. Se deben dejar de hacer solamente controles en colegios y debemos empezar a pensar en alternativas más allá de la represión y el control. Alternativas reales, alternativas que no hemos discutido profundamente. ¿Cómo cuáles? Alternativas vetadas, como poder hablar sinceramente de una legalización de las drogas, como poder hablar sinceramente de medidas sumamente de vanguardia como la de Uruguay, de poder hablar sinceramente de la necesidad de crear instituciones públicas, como ya lo dispuso el señor presidente, para el tratamiento de adictos. Es decir, de crear una política de Estado sincera, una política que vaya más allá del partidismo político del momento, una política que se preocupe de un problema de salud pública. Y mientras eso sucede, que bueno, coincidimos con el tema de que se trate esto como un tema de salud pública y para ello no solamente una reforma legal, sino que, como siempre lo hemos dicho, que emerja no solamente del campo jurídico una ley que permita, entre comillas, lo que antes era prohibido, sino que también aparezcan en el camino centros de rehabilitación, especialmente de los jóvenes. Pero mientras eso pasa, ayer nos contaba alguien que este programa de campaña interesantísimo que nos contó nuestro invitado, se iba a inaugurar una sala del hospital de aquí abajo, 60 camas. Nuestro compañero Luis Antonio Ruiz hizo un reportaje que en el Hospital del Niño, una sala liderada por médicos de buena voluntad, expertos en tóxicos, también estaba ayudando a niños, pero no hay pues un número importante de centros de rehabilitación. Pero mientras todo eso sucede, ¿qué hacemos con gente como Jota? Bueno, el gran dilema, y me agrada mucho lo que comentabas anteriormente, María Josefa, es el cambio parte de la base social hacia la base política. Y uno de los grandes problemas por los que nuestros políticos no se atreven a tener un debate real, un debate sincero, repito mucho esta palabra, sincero, porque se tuvo el debate hace 2 o 3 años, pero fue un debate entre partidos, entre una postura muy conservadora. Y es porque la oposición no se atreve tampoco, como no se atreve en muchos temas, a presionar, a hacer su trabajo, que es decir, si tú no hablas, yo sí hablo. Y porque el gobierno está en una zona de comodidad. ¿Por qué es esto? Porque los ciudadanos no estamos presionando a nuestros gobernantes. ¿Cómo los presionamos? Creando medidas propias. La sociedad civil está totalmente dormida, funciona de manera disfuncional, no presenta alternativas, solo presenta reclamos, no presenta propuestas, solo presenta quejas. Mientras no rompamos este paradigma, este círculo vicioso de una sociedad totalmente pasiva, que no busca, como estos médicos, presentar un programa, claro. Esto es lo que yo puedo hacer. Seguiremos teniendo políticos dormidos. Una sociedad dormida tiene políticos dormidos. Y también el concepto de familia. Nosotros hemos subrayado aquí mucho la importancia de la familia. No importa si no hay papá, mamá, hijitos, este concepto clásico de familia. Ese lugar rodeado de amor en que crece un ser humano basta para que se llame familia. Y también estar atentos, porque por mucha información que tengan los jóvenes, no dejan de ser vulnerables para quien se presente como distinto y atractivo. Sí, bueno, el concepto de familia siempre entra a la revisión. Es que pasa también por esa oposición que queda callada, como dices tú, pasa también por los políticos que tienen miedo de hablar de un concepto de familia distinto, porque ya se rompe lo conservador. Es que ese es el verdadero problema, o sea, no sincerarse porque estamos todos muy cómodos teniendo el debate, sí, necesitamos más policías, o sí, necesitamos que el Ministerio del Interior haga esto, endosando las responsabilidades que nos incumben a todos. Especialmente el tema de drogas. Coincido contigo y aquí lo hemos subrayado, especialmente la sociedad civil. Profesores, por ejemplo. No sé si Jota, este personaje, te hizo algún comentario sobre lo que aprendió en el colegio, recibió alguna vez información. Sí, por supuesto. O sea, dentro de su vida estudiantil, como la de todos, yo pasé hace muy poco por las aulas. Y todos recibimos en algún momento tanto capacitaciones de la policía, del área especializada de drogas, capacitaciones de los profesores, instrucción de la forma más clásica y tradicional. Pero yo insisto en que la sociedad ha estado usando estos mismos métodos y no funciona. Desde que mi madre tenía 16 años y ya ha pasado bastante tiempo. Si no ha cambiado en 40 años, como tampoco cambió la política represiva de las armas, la situación de las drogas en América Latina, es momento de plantearnos cuál es el camino. No digo que sea la legalización, no digo que sea una reforma jurídica, digo que nos planteemos en este momento cuál es el camino, porque el que estamos llevando hasta ahora no funciona.
Hay un tema también que me pregunto si se lo preguntaste a este joven. ¿Qué pasaría si sus padres se enteran? Algo me parece que escribiste sobre eso. Sí, una de los mayores miedos del caso que publicamos en Expreso, de J, era precisamente ser descubierto. Él me decía que el mayor miedo de todo dealer o microtraficante es ser descubierto. ¿Por sus padres o por la policía? ¿Por ambos? No, por sus padres. Son jóvenes que demuestran un total desapego por la ley, no tienen ningún temor ningún respeto a la autoridad. No, ningún respeto a la autoridad, ninguno en absoluto. No hablo de que sean jóvenes violentos, que vayan a salir con un arma a matar. No, es que son jóvenes con criterios morales muy distintos a los que hemos tratado de formar en la sociedad. Y precisamente su talón de Aquiles era sus padres, que me pareció maravilloso y un fiel reflejo y triste reflejo del descuido que tienen los padres con sus hijos. De cómo su opinión o su criterio puede aún ser importante para una persona que está metida en el microtráfico. Más importante que la policía, que la ley, que la sociedad. El criterio de sus padres, que sus padres no se enteren. Es allí donde estamos fallando. En que los padres se pongan a hacer su tarea, que es formar jóvenes. Y de eso justamente conversábamos y volvemos otra vez al concepto hasta qué punto a la gente le da miedo hablar de que hoy la familia es distinta, que los padres o los abuelos o los tíos o como quiera que se llamen, esas personas que han acompañado en el crecimiento de un niño y un joven, se convierten, quieran o no quieran, por muy distante que esté de la ley, de la moral o de la ética de ese joven, en un referente. Siempre tengo miedo de que mis padres dejen de reconocerme como ser humano, de quererme o de protegerme. O sea, eso pasa, no sé, en la medida de las circunstancias y de lo fuerte que sea el sentimiento filial que uno puede desarrollar en la familia. Por eso hay que apuntar a la familia otra vez, tal vez, entre todas las cosas nuevas. Lo difícil es que todavía no definimos qué es familia, todavía no hemos llegado a un consenso en el actual siglo a definir, bueno, ¿familia qué es? Familia son un tío que vive con un hijo. La Constitución reconoce los diversos tipos de familias, sí, pero en el plano social nuevamente fallamos. Es decir, Ecuador es una sociedad quebrada entre lo que dispone una Constitución, unas leyes, un papel y lo que asume la sociedad. Y mientras no reconciliemos estos valores, esta diferencia de visiones o diferencia de criterios, estamos creando leyes al vacío y estamos creando una sociedad totalmente desorientada. Finalmente, el fin de la ley es orientar. Gracias, Anderson. Se me acaba el tiempo ya. Me avisan que tengo que irme a un corte y muchísimas gracias por estar con nosotros y a través de tu reportaje recordarnos lo fragmentados que los seres humanos estamos por dentro, entre lo que queremos hacer porque simplemente nos queremos capaces de hacerlo y lo que tenemos que hacer como seres humanos responsables que tenemos que reconciliarnos con los demás, con la naturaleza y también con la ley. Volvemos después del corte. Quédese con nosotros. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. La British Petroleum calcula que en el mundo hay reservas de petróleo por 1,7 billones de barriles, lo que al nivel de consumo actual significa que habría reservas para unos 55 años. Ese dato, el dato de los años que nos queda de petróleo, no debería ser tan preocupante como suena, porque lo más probable es que en ese lapso se encuentren nuevas reservas que permitan que siga existiendo una oferta de hidrocarburos o de energías alternativas. Las reservas de petróleo están distribuidas de manera muy desigual en el mundo. En realidad, 5 países tienen casi las 2/3 partes de las reservas. Las mayores están en Venezuela, seguido por Arabia Saudita, Canadá, Irán e Irak. Como decíamos, estos 5 países tienen casi 2/3 partes de las reservas, mientras que el resto del mundo tiene el tercio restante. El Ecuador está en el puesto número 20 de los países con más reservas, con cerca de 8 millones de barriles, según la ya citada British Petroleum, y representa un 0,5% de las reservas mundiales. O sea, más o menos, 1 de cada 200 barriles de reservas de petróleo en el mundo se encuentra en nuestro país. Muchas gracias.